Sí, porque luego se nos pasa. Se me pasa, mejor dicho. Bueno, espero que hayan pasado un buen fin de semana. Otra vez lunes. Esta semana, pues nos queda esta semana y la otra. Esta semana tenemos que terminar prácticamente nuestras calificaciones. He estado bueno, en la fin de semana terminé lo que es el tema 3. Espero entre hoy y mañana más tardar ya terminar este tema y empezar con el tema 4, sí, a más tardar el miércoles o mañana martes, para tener miércoles, jueves, viernes para ver este tema, el cuarto y el quinto, que no son temas muy grandes, ok. Entonces sí va a haber una tarea, sí, que les voy a encargar ahí para que me la entreguen. Aquí ya les puse algunas y les voy a hacer un micro examen ahí, ¿no? Para el próximo fin de semana. Entonces, bueno, para este fin de semana, mejor dicho. Ya estamos en esa semana, ¿no? Entonces, terminando esta semana, se los encargo para que lo entreguen antes del lunes. Si es posible, hasta más tardar es el lunes que entra, de este lunes al otro. Entonces, aquí les voy a agregar un examen más. Entonces, les agrego de una vez sistema de coordenadas y elementos de programación. Aquí, material. O no. Tema, ¿no? Es un examen. Coordenadas y con el otro. Bueno, ahorita le pongo ahorita. Examen, sistema de coordenadas. Ese sería su último examen, por decirlo así. La semana que entra, pues ya saben que solamente sería la práctica conforme a lo que ya no va a poder contar, porque lamentablemente ya no va a poder contar porque ya quieren calificaciones en esta semana, para el próximo lunes a más tardar. Entonces ese examen va a estar muy sencillo, solamente que hay que atenderlo rápido, ¿verdad? Entonces se ha visto que algunos, por ejemplo, el examen del tema número 2, que es el descripción de componentes, pues por ahí ya vi que la mayoría ya entregó. Faltan, miren, ya contestaron la mayoría. Bueno, no más falta Jesús. Pues igual ya me ha reportado que trae mucho trabajo también. Pero bueno, la mayoría ya reportó. Yo creo que sea más tardar. Entonces yo creo que les daría calificación mañana de cómo van en su tabla, para que vayan viendo cómo han entregado sus tareas, sus trabajos y tareas pendientes también, desde la primera unidad, ¿no?, que vimos. Entonces terminamos esta semana con cuarto y quinto tema, y hacemos ese examen, y a la semana que entre, pues ya entregamos la simulación y se acabó. Bien, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta antes de dar inicio? Ok, vamos entonces a lo que es la presentación, ¿verdad? Entonces voy a adelantarle. ¿Alguna duda con lo que vimos acerca de los insertos diamantes, las formas? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a lo que es? Vimos lo que son sus geometrías. Existen de esas geometrías, pues están dimensionados todos sus insertos, que hay una gran variedad, ¿verdad? Que se distinguen por las formas que tienen, los tamaños, pero entre cada una de esas formas, pues también hay una diversidad de insertos que los caracterizan por la aplicación entre los materiales duros, los rendimientos, los rompevirutas, para poder manejar mejor la condición durante el maquinado, ¿verdad?, del material. Entonces nos quedamos en la parte de los holders, después de conocer los tipos de insertos, los tipos C, los rombos de la familia de los rombos, los tipo C, los DNMG, los V NMGs, que pues tienen ángulos más agudos, ¿sí? Y después de conocer algunos de los insertos de este tipo, de esta familia, nos brincamos a donde dice qué significan los números de los insertos. Entonces vimos la nomenclatura. Por ejemplo, hablamos de un CNMG 434, ¿sí?
Y nos fuimos desde la letra C, la N, la M, la G, la 4, la 3, el 4. Cada uno de esos, de una de esas letras significaba pues una característica, ¿verdad? Si ya será la forma, si eran los ángulos de claridad, si eran las dimensiones, las tolerancias que tienen las geometrías de las pastillas, si tienen cara, doble cara, si tienen hoyo al centro, no tienen hoyo, preparación de filo positivo, negativo, neutral, y pues las dimensiones, si son insertos de tamaño pequeño, de tamaño más grande, de cuál es el espesor y cuál es el radio, ¿verdad? Que tienen estos insertos en su nariz. Si son radios de un 16, de un 34, ¿sí? Entonces también hablé un poquito sobre lo que es la última característica, que es el grado del inserto, ¿verdad? El recubrimiento que tienen. Sí, que pues los permite a trabajar a altas temperaturas, a cortes interrumpidos, y cuáles son las aplicaciones que tienen para los diferentes tipos de maquinados a la hora de hacer desbastes bien pesados, desbastes en promedios, maquinados de acabado. Y de ahí nos brincamos a lo que son los tool holders. Creo que por aquí fue donde nos quedamos, donde dice tool holders, los insertos diamante. Entonces hay holders también para otro tipo de insertos de geometría. Ya vimos que hay varias geometrías, están cuadrados, redondos, triángulos, circulares, diamantes. Entonces había varios. Entonces estos holders que estábamos viendo son únicamente y especialmente para esos insertos, para los tipos diamantes. Entonces encontramos que entre los holders también tienen una cierta nomenclatura en sus nombres, que por decirlo así es MCLNR 165 serie. ¿Qué significará eso de MCLNR? O sea, también tiene algún significado, así como los números de los insertos, la nomenclatura, pues también. Y al mismo tiempo, al ir conociendo los holders y saber que también tienen un nombre con una nomenclatura que también tiene significados, pues también estábamos viendo que de los holders que tienen diferente tipo de, por ejemplo, está la pastilla, ese es el holder, todo este cuerpo sólido, y pues en la pastilla tienen un sistema de sujeción para que la pastilla pues no salga volando, ¿verdad? Salga botando. Y dentro de estas características de los holders, pues la aplicación que tienen ya junto con la pastilla, con el inserto, cómo pueden cortar en direcciones vertical, ¿sí? O bidireccional, también en el eje X y en el eje Z, ¿verdad? En este sentido. Entonces vimos también este tipo de holders, pues ya que sus ángulos, como son un poquito más agudos, pues ya le permite un poquito más de ataque en profundidades o cavidades o de los perfiles, ¿verdad? De la parte. Entonces hablamos de que el holder también compra una parte importante, porque ese ángulo de ataque para cada una de esas pastillas, pues también el mismo holder, el inserto te lo puede poner así, ¿sí? En esta forma, y el mismo holder te lo puede cambiar directamente a ponerlo en un diferente ángulo, ¿sí? De ataque. Por ejemplo, aquí tiene 17.5 grados, cuando antes tenías acá 32 grados, que tenías un poco más de claridad para hacer el ataque, ¿verdad? La profundidad. Entonces, otro tipo de ángulo pues es el neutral, cuando la pastilla está totalmente al centro, y puede ser ese tipo de maquinados, ¿sí? En el perfil. Entonces, cuando tú ves un material o una pieza que tú vas a fabricar, y tú ves el perfil de este material, y empiezas a decir, bueno, con qué inserto le podría meter corte aquí, ¿no? Por ejemplo, en este perfil, ¿con qué inserto? Y luego se te viene a la mente, bueno, y ese inserto, ¿en qué tipo de holder tendría que estar para que en esa posición en la que yo quiero que esté ese inserto alcance a entrar a cubrir todas esas cavidades, ¿no? Que lógicamente corte todo ese perfil. Y cuando hablamos de que elegimos herramienta, pues también tratamos de elegir una herramienta que haga todo el trabajo. Si recurrimos a que necesitamos una segunda herramienta, pues entonces es ahí donde tenemos que empezar a validar qué va a hacer qué va a hacer cada una de esas herramientas debido a su alcance geométrico. Entonces, si se dan cuenta, por esa parte tú tienes que conocer sobre gran variedad de herramientas para poder tomar una decisión y decir cuál sería lo más elemental,
lo que podría ser esa pieza con una o dos herramientas. Hablamos de que cuando elegimos una herramienta, pues a lo mejor también los costos de producción pues igual pueden ser más bajos. ¿Por qué? Porque reduces el tiempo de producción también, el tiempo de setup, porque no solamente vas a instalar una herramienta para poder maquinar. Entonces, mientras reduces el número de herramientas, también reduces el costo, ¿sí? Los costos, y reduces también los tiempos que vas a utilizar para poder preparar toda la máquina. Entonces, por ese lado es donde nosotros como maquinistas también tenemos, no nos dan en algunas empresas, en la mayoría no nos dan ese criterio como maquinista o como operador de máquina, no nos dan ese privilegio de poder tomar y decidir, ¿no? Desde que nace un proceso. Generalmente lo que es el ingeniero o el programador, ¿sí? Sea o no sea ingeniero, lógicamente, igual puede tomar va a tomar esas decisiones al momento de que nace, ¿no? Ese proceso en su máquina. Entonces, después de que ustedes son los usuarios de ese proceso, que están probando ya esa parte, ese proceso y hace una parte buena o están haciendo parte buena, pues a lo largo del tiempo se dan cuenta de que, y conociendo más gran variedad de herramientas, porque eso es lo que le va a dar la experiencia, pues se van a ir dando cuenta de que a lo mejor van a decir, oye, esa herramienta que usamos en aquella pieza, fíjate que aquí veo que usas dos herramientas y esa herramienta, fíjate que he visto que hace ese jale de las dos herramientas, lo podría hacer esa sola. Entonces ahí fue donde, ¿sabes qué? Hacemos una mejora y decimos, ¿sabes qué? Pues este programa también, a lo mejor porque es viejo el programa, pero pues y en aquel entonces se pensaba diferente, ¿no? Se pensaba que se tenían que usar 3, 4 herramientas, cuando ahora que existe algo a lo mejor con mayor avance en la tecnología, con mejor precisión, con mayor alcance en lo que es las oportunidades de cómo atacar, ¿sí? El perfil. Ya la subgeometría pues nos permite un poquito avanzar un poquito más, ¿no? Por ese lado, y pues podemos mejorar y decir, sabes que de 2, 3 herramientas que usaban antes, pues fíjate que ahora la mejor es que implementamos esta, y de una sola herramienta pues mejoramos todo el proceso, mejoramos todo el tiempo. Entonces se dan cuenta, en ese rol es donde ustedes se van metiendo, y lógicamente como maquinista y como operador pues tu conocimiento va creciendo, pero también igual sabes dónde estás, debes saber dónde estás parado para que todo eso se pueda ir reconociendo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque toda esa información que vas adquiriendo, pues más adelante la vas a ir transformando en una parte que te prepara mejor para poder llegar a desempeñarte como programador más adelante. Que esa es la parte la parte donde queremos llegar, no solamente maquinado. Entonces, muchas de estas herramientas, ¿sí? Conocimos que tienen la aplicación de cada una de esas pastillas que fuimos viendo al inicio de este tema, y que cada uno de esos holders también, con esa nomenclatura, pues nos dicen también qué tipo de holder va a ser. Entonces hablamos de cuando elegíamos un inserto y queríamos saber, bueno, ¿y qué tipo de inserto voy a elegir? Pero no decíamos que no lo podíamos, les decía que no lo pueden elegir el inserto simplemente nomás porque quiero ese inserto, no ese tamaño grandote, o quiero ese inserto pequeñito, chiquito. No lo vas a elegir simplemente nomás por el puro inserto, por el tamaño del inserto. También tienes que elegir por el tamaño del holder. Por ejemplo, les hablaba de que un holder, o de estos, a referirme al holder me refiero al cuerpo de la herramienta. Si tú agarrabas un holder y decías, bueno, quiero el holder, le voy a abrir por ejemplo por aquí el manual otra vez para hacerles un recordatorio de eso que estoy hablando, no solamente queda así. Aquí en el buscador lo vamos a poner un DCLN, vamos a ver si encuentra uno. Entonces hablamos de que cuando eliges un holder, pues también el holder tiene la característica de decirte qué tipo de pastilla es la que le va a quedar. O sea, no todas las pastillas así grandes y chicas van a quedar en el tamaño de holder que tú necesitas. Hablábamos de que, por ejemplo, el torno que nosotros que hemos estado operando aquí por medio de los videos, ¿verdad? Que no podemos para más, pero lo hemos estado conociendo todo a partir de ahí. Hablábamos de que en esas torretas, la torreta donde nosotros instalamos todas las herramientas, la torreta donde instalamos todas las herramientas, y refiriéndome a la torreta para recordar, pues estamos hablando de esa torreta. Todas esas herramientas tienen un tamaño específico, ¿verdad? Ya estandarizado.
Esas herramientas que ya están instaladas, ese holder, ese chunk cuadrado que se ve ahí como rectangular y largo, ese tiene una dimensión de 1 por 1 pulgada. O sea, es como un cuadro, es como un rectángulo cuadrado, ¿sí? De su cara, de 1 por 1 pulgada. Ese es el espesor, y ese es el espesor que únicamente cabe en las ranuras de mi máquina. Entonces yo tengo 12 ranuras y las 12 ranuras son de 1 por 1 pulgada, entonces tengo que ir a elegir holders de 1 por 1 pulgada. Y al referirme de esas medidas, pues me refiero a estas medidas, por ejemplo, la H y la B, que es la medida de 1 pulgada por 1 pulgada, 1 pulgada de ancho por 1 pulgada de espesor, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, si van a una tabla de un catálogo, pues cuántas HSBs ven de 1 por 1 pulgada. Por ejemplo, aquí vemos estos dos que son solamente y únicamente estos dos los que son de 1 por 1 pulgada. Aquí tenemos otro, un cuarto y un tercero de 1 por 1, ¿verdad? Entonces son muy pocas las características que puedo encontrar. Pero si se dan cuenta, el de 1 por 1 pulgada puede utilizar insertos CN332. Y hablábamos que ese número, el 332, 432, 532, 543, 643, se dan cuenta que el 3, 4, 5, 6, hablábamos de que ese número en la posición de la nomenclatura pues es el tamaño del inserto. Como es una pastilla pequeña, pues cuando el número es más chico, como es una pastilla más grande, cuando el número crece, no, va en aumento. Una pastilla 332 pues es más pequeña que una pastilla 643. A eso me refiero. Entonces se dan cuenta que entre cada uno de esos tamaños de inserto del 332 hay un holder para 1 pulgada. Entre el tamaño del 1 por 1 del 432 hay también holder de 1 por 1 pulgada. El tamaño de 543 hay también holder de 1 por 1. El tamaño de 643 también hay holder de 1 por 1. Entonces se dan cuenta, esto es lo que está solamente en el estándar. Esto es lo que está simplemente contemplado en tamaños para poderlos utilizar dentro de esa máquina. Entonces de estos 1, 2, 3, 4 tamaños que tú tienes aquí, pues cuántos elegirías. Entonces, o cuál sería tu estándar para poder maquinar. En este caso, pues igual, si tu inclinación en general es el 4, el 432, 4 porque es el círculo inscrito de media pulgada, el 3 porque es el espesor de la pastilla de 187 milésimas y el radio 2, bueno, pues ese va al final, porque dependiendo del trabajo que vamos a hacer. Entonces, si estos son las pastillas, toda la familia de los 4, 3, ¿sí? Sin contar los 3 y los 5 los 6 pues de todos estos yo quiero solamente trabajar con puros insertos 4 en general, en el estándar en mi estándar, pues sabes que de estos 4 pues ya se reduce solamente a estos dos, que son únicamente y los únicos holders de 1 por 1 pulgada. Entonces, así es como reducimos. Entonces, elegir el número del inserto, ¿sí? Saber cuáles son mis los insertos que yo puedo tener disponibles para ese tamaño de holder que yo necesito de 1 por 1, pues también me va a ayudar a decidir qué tamaño de inserto es el que voy a utilizar. Si es un 3, 4, 3, un 4, 3, 2, un 5, 4, 3 o un 6, 4, 3. Entonces ahí es donde yo tengo que tomar esa decisión para el tipo de máquina que yo tengo. Entonces, al elegir estos holders, ¿sí? Pues también debemos de saber qué significan los números de los tool holders. Y entre ellos, pues vimos, por ejemplo, la letra D. Vamos a hablar sobre de un DCLNLR. Pero ¿qué significará todo eso? DCLNLR para un holder. ¿Qué significará toda esa nomenclatura? La semana pasada, para ya ponernos al tanto, hablábamos, por ejemplo, la primera letra de lo que significan los números de los tool holders, la nomenclatura. Hablábamos, por ejemplo, la primera letra, la D. Si es un DCLNL, la D, la primera letra, ¿qué significará? Hablamos que el tipo de clampeo de sujeción del inserto, si es tipo C, en vez de una D es una C, es este clamp con esos accesorios. Si es un tipo M, es este tipo de clamp con este tipo de accesorios. Los accesorios también cambian conforme cambia la D.
Pero en el caso de este, por ejemplo, es una D, pues se dan cuenta, el clamp es muy diferente, ¿sí? El clamp que sujeta el inserto, sí, es muy diferente a este clamp. Entonces cuando agarramos holders y vemos la diferencia entre los métodos de clampeo, pues estas configuraciones son las que están cambiando en esa letra. Que tiene un pivote, que tiene un clamp, este es el inserto, que aquí va el inserto, que aquí va un tornillo, que sostiene la cama, que el inserto va sobre la cama. Es todo un ensamble y todo a través de pues, ese tipo de llaves, ¿verdad? El tipo de llaves como las llaves hexagonal L o tipo Torx, ¿sí? Como de estrella, que son como T15, T20, la T30, dependiendo del tamaño del torso o de la estrella, ¿verdad? Como le llaman. Entonces, eso significa la primera letra. El tipo de sugestión o de clamp que lleva ese inserto especial. Se dan cuenta, esos insertos son como los que hemos estado viendo y van con este tipo de clamps, ¿sí? Pero se dan cuenta, miren este inserto cómo cambia. Estos insertos son casi todos planos, no tienen hoyo, pero tienen una pequeña ranura en su cara. Y el clamp, esta cuñita que tiene el clamp, se adapta a ese hueco, no hueco, no, sino como pequeña ranurita que tiene en su cara. Entonces el tipo de sujeción también se adapta al diseño del inserto. Y si son insertos que pues también en sus caras, hablábamos de esos insertos que en vez de tener doble cara tienen solamente una cara, y en la cara que tienen pues también tienen el orificio al centro, pero también en el orificio tienen la superficie del hoyo pues es cónico para poder ocultar la cabeza de un tornillo. En este caso es el inserto que sujeta el tornillo, ¿verdad? Entonces a eso me refiero, entonces con la primera letra, que es el tipo de sujeción. ¿Hasta aquí tienen dudas con la nomenclatura del inserto, de los holders? Sí diferencian entonces cuál es el inserto y cuál es el holder. ¿Cuál es la pastilla, el inserto, y cuál es la herramienta, el portainserto, el holder? ¿Sí entendemos ya esa diferencia? Sí, los demás, ¿cómo se sienten? Es muy importante de entrada, aunque se oiga muy básico lo que acabo de preguntar, es muy importante reconocerlo de esa manera, porque a veces van al trabajo y a todos le dicen el cortador ese. Es que ese cortador, es que no sé cuál es ese cortador. Y a todos le dicen cortador, no le decimos por su nombre, ¿verdad? Entonces, créanme que esto, aunque es ahorita un chorro de información, pero ¿qué pasa cuando llegas al trabajo y todo esto ya sabes cómo se llama, cómo darle su verdadero nombre, cómo diferenciar entre una herramienta de corte de este tipo con esta geometría, con de esta otra? Entonces, eso está más suave, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tienes todo esto al alcance para poder... Y no te quedas con la duda de pensar, bueno, ¿y dónde podré ir a consultar para saber qué es qué? Entonces, si quieren esta presentación, pues igual, ya saben que la pueden descargar. Si no la pueden descargar, avísenme para que la tengan entre su información. Lo que estoy hablando ahorita es algo que viene de frente, O sea, no le vamos a poder sacar la vuelta. No es que yo entré a CNC y eso le voy a lo mejor ni lo veo. No, esto, créanme, viene de frente, de que va a topar, van a topar con ello y van a conocer mucho de estas herramientas y mucho de esas geometrías. La siguiente es la C. La primera letra es para el método de sujeción, ¿sí? Qué tipo de clamps, qué tipo de insertos, qué tipo de tornillería. La segunda letra, la C, ¿qué significará la C? La C, bueno, para qué tipo de inserto está hecho este holder, o este portaherramienta, o este porta inserto. ¿Para qué? Para un tipo de holder que es cuadrado, rectangular, tipo rombo, hexagonal, octagonal, pentagonal, trigón, ¿sí? Entonces así como todos estos saben que se refieren al tamaño, al tipo de la forma del inserto, ¿verdad? A lo que están viendo claramente se ve que se está refiriendo a la forma del inserto. Entonces, si vamos a usar un inserto tipo C de diamante, pues aquí está, ¿verdad? Entonces es DC. Si voy a usar
por decirlo así, un inserto de tipo diamante. Aquí está uno de 80, acá está otro diamante de 35, entonces DV, si quiero usar para el 35. El tipo de diamante 75 grados es DE, y el tipo de diamante 55 grados es DD, ¿verdad? Entonces ahí es donde ustedes le van dando esa diferencia, ¿verdad? Entre qué tipo de, para dónde aplica ese tipo de holders, ¿no? Qué tipo de pastilla por la geometría. Muy bien, ¿quedó claro hasta ahí esa? Entonces la segunda letra es para qué tipo de forma de pastillas es quien aplica ese holder. Bien, si tienen dudas o algo al respecto con lo que estamos viendo, adelante, pueden. DCL, la siguiente letra, la tercera letra, ¿qué significará? Primera letra D, clampeo. Segunda letra C, el tipo de inserto, la forma del inserto. Y la L, ¿qué significará? La L significa, ¿sí?, el holder. ¿Sí? Esto es un poquito más complicado, ¿sí? No está tan abierto así como los anteriores, como las dos primeras letras que hemos visto. Esto ya es un ángulo en el que la pastilla, ¿sí?, se mantiene instalada en el holder. Ya sea que la pastilla, por ejemplo, en el caso de la D, se mantiene como 45 grados. O sea, en vez de que la pastilla está totalmente recta como en la A, que está horizontal, ¿sí?, pues aquí por ejemplo adopta 15 grados en la B. Aquí en la C es 0 grados, pero la pastilla está como perpendicular, o sea, está perpendicular a la cara esta, como la de la A. De la D está a 45 grados, de la E está a 30 grados. Entonces también las pastillas adoptan ese tipo de ángulo de ataque dependiendo el ángulo en el que requieran también entrar a cortar directamente sobre el material. Entonces esa es una de las ventajas que, por ejemplo, más fáciles de entender del para qué sirven todos este tipo de ángulos en las pastillas a la hora de instalarse. Hablamos de que la pastilla pues tiene sus geometrías, tiene sus lados, sus grados, pero también el mismo holder le va a dar una posición a esa pastilla al sentarla, ¿sí?, al asentar sobre el holder, para que pueda cortar con diferentes ángulos de ataque. Entonces esa es una de las características. Es un poco complicado ahorita porque esto también es mucha información, es demasiado, y más que nada pues lo tendríamos que ver aplicado, pero ahora sí que como todo, ¿no? Pero eso se demuestra más aplicado. Vamos a ver unos ejemplos ahorita, pero para esto vamos a adelantarnos para no darle mucho rollo a esto, mucha vuelta a esto. Ahorita les voy a mostrar unos ejemplos para que ustedes me digan. La cuarta letra. Primera letra, la clamp. La segunda letra, el tipo de inserto, la forma. La tercera letra, el ángulo de ataque. La cuarta letra, ¿qué significa la letra N? Ok, la letra N pues también nos da a entender cuál es la claridad, así como los insertos cuando tienen las paredes de los insertos, ¿sí?, los laterales, los costados, las orillas, tienen una claridad. También los holders también pueden llegar a tener o adoptar esas claridades, ¿sí?, para poder darle desahogo durante el corte de la pastilla. Entonces esto les ayuda, esto nos ayuda también a los holders al momento de estar removiendo material, pues no estén haciendo contacto más que únicamente en lo que es la pura pastilla del inserto con tangente o al ras del material, y en otros casos pues también mantenga un libre desahogo para que cuando la ruta las rebajas se aloje ahí, o cuando hacen cortes en ángulos muy cerrados, pues el holder no vaya también a pegar con el material. Entonces vamos viendo, ahorita les voy a mostrar unos ejemplos, pero ahora sí prácticos, para que los vean. Por eso me preparé para eso, porque yo sé que esto es más complicado de explicarlo así. En total, prácticamente las últimas dos letras, L y N, ¿sí?, las dos primeras son la forma del clamp, la forma del inserto que pueden instalar, y las últimas dos pues son la posición en la que adopta la pastilla para poder adoptar ángulos de ataque y claridades para poder realizar su trabajo. La última letra, L o R. ¿Qué significará L o R? Bueno, los holders
¿sí? La última letra es muy muy importante. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de holders, por ejemplo, si es izquierdo o si es derecho, ¿sí? Es un holder aquí izquierdo, aquí se ve un holder derecho, ¿sí? Esa es la mano que llevan los holders. Entonces, si ustedes requieren en una torreta, por ejemplo, aquí está un holder. ¿Qué tipo de holder será este? A ver, alcancen a detectarlo aquí en la presentación. Perdón. Vean cómo se ve el holder, ¿sí? Este es el izquierdo. Igual lo puedo rotar así para que se vea como que está apuntando para abajo como en el video. Así se ve el izquierdo. Y así se ve el derecho. Es el mismo, lo mismo. Esto es derecho, esto es izquierdo. Pero lo puedo rotar así para que lo vean como cuando está instalado en la máquina. Entonces, ahora sí, el que ven en el video, ¿qué tipo de mano será? ¿Izquierda o derecha? Véanlo bien. Ahora revisen acá. ¿Cuál era? ¿Izquierdo o derecho? Es izquierdo, ¿no, profe? Es el izquierdo, muy bien. ¿Sí? Vean la posición del holder y vean la pastilla hacia dónde apunta. Como que la cabeza del inserto apunta hacia la izquierda, ¿verdad? Aquí. Sí, apunta hacia el shock. Y acá está igual, exactamente. Eso es lo que iba a decir, Marvel. Me quitaste las palabras de la boca. La pastilla está apuntando hacia dónde? Hacia el chuck, ¿verdad? Hacia la izquierda. Entonces es el izquierdo. Entonces se dan cuenta. ¿Qué tal si fuera derecho? Si fuera derecho, la pastilla para dónde apuntara? Para allá, ¿no? Para atrás. ¿Y para allá qué hay? Pues nada, ¿verdad? No va a hacer nada. Entonces no me sirve el derecho. ¿Me sirve quién? Me serviría un izquierdo. Entonces también es una forma de cómo. Es una forma fácil esta. ¿Sí la entendieron? Es una forma fácil de cómo elegir un holder. ¿Qué tipo de mano se puede elegir? Una mano izquierda o una mano derecha. Entonces, dependiendo de la aplicación en el torno que ustedes van a trabajar, sí se da el caso. Si hay casos de tornos que también trabajan ambas manos, tanto la izquierda como la derecha. Y en cualquier torno se podrían trabajar, nomás que simplemente que en este, por ejemplo, en horizontal, la pastilla se ve, ¿sí? Apuntando hacia el chuck, por decirlo así, como decían ahorita aquí. Voy a cerrar aquí. Voy a poner aquí. Así, ¿verdad? Ahí se ve acá está el chuck, acá está el material, y ahí se ve la pastilla para a dónde está apuntando, hacia el chuck, ¿verdad? Y el ángulo de ataque pues va directamente hacia el material. Entonces a eso se refería. Ahí están las tres, por ejemplo, tres pastillas, ¿sí? Los tres insertos. Y todas son manos ¿qué? Izquierdas, ¿verdad? Todas van con el ángulo de ataque directamente hacia el material. A eso me refería con esto de la mano izquierda y la mano derecha. Entonces, esa es una forma fácil de cómo reconocer si es el tipo de holder que voy a elegir en un catálogo, si lo voy a restar mano izquierda o mano derecha. Aparte que para mí lo ideal es que tanto el ángulo de ataque va directamente hacia el chuck, y lo segundo es que también la pastilla yo la pueda ver de frente, ¿sí? Que la vea por arriba, para que sea más accesible y no la vea al revés, ¿no? O sea, usar un holder derecho pero con la pastilla hacia abajo. O sea, imagínense ese holder, ¿sí? El derecho, ¿sí? Pero si lo giramos y lo volteamos como este, pues la pastilla se va a mirar pero por abajo, no por arriba, ¿verdad? Entonces, si se entiende cuál es la mano izquierda y la mano derecha y cuál es una de sus funciones principales de cómo aplicarlos en la torreta. ¿Se entiende más o menos? Sí. Bien, entonces, ok, esa es una de las aplicaciones, ¿verdad? Izquierda y derecha. Yo la verdad cuando quiero diferenciar entre una mano izquierda y una mano derecha, por ejemplo, quiero saber, agarro un holder con mi mano y digo, lo paro así como se ven ahorita, ¿no? Y si pongo mis manos, mis dos manos, y creo que las puntas de los dedos son los insertos, pues sé que si las pongo así directamente, pues las dos manos, pues sé que mi mano izquierda, pues es mi mano izquierda, mi mano derecha, mi mano derecha. Y así como estoy viendo ahorita estoy viendo la pantalla con esos dos holders, izquierdo y derecho. Si pongo mis dos manos así, pues
con las puntas de los dedos me doy cuenta de, ok, el inserto está apuntando con como mi mano izquierda, mis dedos, la punta de mis dedos, mi mano derecha como la punta de mis dedos, mi mano derecha. Entonces ahí más o menos me puedo orientar para poder diferenciar entre si es un holder izquierdo o un holder derecho también. Entonces esa es la parte importante para poder diferenciar entre ese tipo de mano. Y esa es la última letra. Por eso decía L o R. O sea, ¿qué vas a elegir? ¿Un DCLN L o un DCLN R? O sea, con R al final en vez de L. Entonces, así es como va la nomenclatura. Entonces, ¿cómo van? Y si fuera neutral, profe, ¿llevaría la N ahí o cómo? DCLNN. Ok. Mira, te voy a mostrar uno. Hace rato los vimos. Vamos a regresar para que veas uno de esos. Vimos un neutral, ¿ya ves? Como poner DV porque es un inserto VNMG. ¿Sí? VNN. ¿Sí? Ya. Ahí está la NN. Okay. Creo que por aquí había otro. Ahí está, mira. DDPNN. Sí, así como dijiste. Exactamente así como dijiste. Perfecto. Gracias, profe. Sí, cualquier duda igual. Saquen ahorita sus preguntas. Yo sé que ahorita están conociendo, ahorita ese tema más que nada está dando a conocer un mundo de información que más adelante sabemos que esto nos va a ayudar como si para poder sacar de ahí esta info, ¿verdad? Ahora, aparte de los holders, pues también están las barras de interiores, los llamadas boring bars. Estos holders pues son barras más largas, ¿sí? Como estas. Y también usan ese tipo de insertos, los tipos NMG, los tipos rombos. Existen ese tipo de barras. Por ejemplo, aquí tienen la diferencia entre esta y esta. Pues son los grados que les hablaba, los ángulos de ataque, ¿no? Por ejemplo, la pastilla aquí está totalmente recta, 90 grados. Y aquí tiene una pequeña claridad de 5 grados. Se dan cuenta, el tipo de corte es simplemente, por ejemplo, para entrar así cortando directamente, pero ya con un poquito de ángulo de claridad, pues podríamos cortar tanto en X como en Z dentro del perfil. Entonces están este tipo de insertos también. Miren los diferentes tipos de ataques en los perfiles que pueden realizar estos holders, ¿sí? Con estos tipos de insertos, los tipo D, pues ya es un poquito para poder entrar en cavidades en el interior, ¿sí? Donde pueden llegar a alcanzar ese tipo de inserto, muy diferente a ese tipo de inserto que pues no tiene toda esa claridad para poder atacar dentro de una cavidad, ¿verdad? Interna. Entonces esa es la aplicación que nos va permitiendo o que nos va a permitir elegir la herramienta correcta para poder aplicar ese corte. ¿Qué otro más? Vemos también, por ejemplo, esta barra, ¿sí? Ahí están los diferentes tipos de aplicación. De hecho, en los catálogos, todo esto que están viendo ahorita ustedes, esto se los da el catálogo, les da una sugerencia de qué es lo que podrían hacer, ¿verdad? Cómo lo podrían aplicar. Pero como hoy en día está la programación por computadora, pues todo esto lo puedes simular. Tú puedes dibujar una barra como esta y simular si es cierto que te va a hacer este corte, por ejemplo, este perfil. Y lógicamente se simula porque cuando lo lleves a la vida real o a la máquina y ya vayas a correr el programa, pues está esperando que esa geometría física de la herramienta te ayude a que trabaje de la manera en que la viste simulándose. Entonces también las barras también tienen su nomenclatura, ¿sí? Que por ejemplo, ¿qué significa el número de los boring bar? La A, ¿sí? El tipo de barra que tiene, que si es de acero, si es una barra de acero con coolant truk, o sea con el hoyo del coolant para que pueda penetrar el coolant a través de la barra y poder usar el refrigerante durante el corte. Antivibración, barras de antivibración para que estas, por más largas que estén salidas de la torreta, no se vayan a vibrar por las cantidades de corte, por la misma longitud de la barra, ¿no? Que está muy salida, pueden vibrar. Entonces dependiendo del tipo de barra, ¿sí? Pues también tiene esas características para poder soportar todo este tipo de vibraciones, tener
sus salidas o irrigaciones de coolant. Entonces esa primera letra define esa necesidad que se deba de tener, ¿no? Dependiendo del proceso al que lo van a aplicar. A16, el 16 pues se refiere a lo que es el diámetro, lo que es el diámetro de la barra, ¿sí? Por ejemplo, si es 16, quiere decir que el diámetro es de 1 pulgada. Si es 28, quiere decir que el diámetro de la barra es de 1 pulgada 750. Estamos refiriendo a este diámetro, ¿verdad? Si es 16T, si la T, ¿qué significa? Pues la T es lo largo, la longitud total de la barra. Si la barra es de 12 de T, es pues de 12 pulgadas. Si es V, 16 pulgadas. Si es W, de 18 pulgadas. Entonces esa tercera letra pues define la longitud de la barra. TD, la D, ¿se acuerdan del clampeo? Aquí no les puse una por una, pero ya se las puse un poquito más para que las vean todas, ¿no? Entonces el tipo de sujeción o de clamp que lleva la barra, ¿verdad? Si son clamps de este tipo, de este, son muy parecidos a los de los holders, ¿verdad? Los que tienen las barras. La C, el tipo de forma de inserto que pueden soportar, donde van a instalar que le van a instalar esa barra. Si es hexagonal, diamante, circular, ya habíamos hablado. Entonces se dan cuenta que las características también se van mezclando, ¿verdad? Se van configurando con la misma, aunque sea diferente tipo de herramienta. La L, pues el ángulo de ataque, la posición en la que coloque el inserto para entrar a hacer sus cortes, así como ahorita miramos algunas de esas aplicaciones, ¿verdad? Cómo pueden entrar algunas a cortar únicamente recto y cómo pueden entrar otras a hacer hasta cavidades, por esa facilidad que le da el ángulo de ataque a la herramienta. N, pues la claridad que tienen las barras, ¿sí? Durante el corte, ¿sí? Y la L y la R, pues si es barra también izquierda o derecha, ¿sí? Me fue más rápido porque esas cosas ya las hemos estado viendo anteriormente, ¿verdad? Pero se dan cuenta cómo también la aplicación también se va asimilando a lo que es este tipo de herramientas. Y así como esa misma aplicación se da para este tipo de herramientas, para esta diferencia entre estas dos herramientas, los holders y las barras, también existe para muchas más herramientas que tenemos por ver. Bueno, vamos a dejar el inserto redondo hasta aquí para mañana, si es que alcanzamos ahora. Entonces, hasta ahorita, ¿cómo la ven? Toda la familia de los insertos diamantes podrían estar tanto en holders, ¿sí? Los que vimos al principio, o como en barras, como estas que acaban de ustedes ver. Entonces la aplicación de cada uno de los insertos también es tipo de diferentes herramientas. También nos ayuda a tener una variedad de qué podemos hacer con cada una de ellas. Y pues para eso pues vamos a ver, estamos viendo a ver qué tipo de aplicación podemos darle a este tipo de herramientas como los holders y las barras. Ok, ahí les va la parte práctica. Por ejemplo, vean, esta es una pieza que si yo por ejemplo ahorita la genero para que se vea sólida, la pieza se ve de esta manera. Le voy a cambiar un poquito el color para que se alcance a ver. ¿Sí? Es como si fuera un pin, ¿verdad? O un clavo así. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos diámetros tienes? 2 diámetros, ¿verdad? Y los 2 diámetros son rectos, sí, ¿verdad? Uno recto así y el otro recto así. No tienen ángulos, están totalmente rectos. Los vemos de lado, lo vemos de esta manera y así es como se aprecia. ¿Hasta ahorita dudas? No, ¿verdad? Entonces, si yo por ejemplo le aplicara un CNMG a un CNMG, ¿sí? Ahora sí remontándonos a todo lo que vimos al inicio, un CNMG es uno de estos insertos con estas características que tienen ¿cuántos grados? 80 grados, ¿sí? Y lo instalará en un holder como este, ¿sí? Que le da 5 grados de claridad y la pastilla la pone así, ¿ok? Y la simulara cortando ese perfil. Pues lo que estoy esperando es que la herramienta entre. ¿Qué tipo de mano es esta? Izquierda, ¿no? Quedamos. Ya estamos entendiendo bien, ¿verdad? Lo que hablábamos hace unos minutos. Entonces, si yo traigo la herramienta, sí, yo puedo hacer un careado, puedo limpiar la cara, ¿sí? Me permite la herramienta. Ahí están los 5 grados. Ese pequeño espacio que ustedes ven ahorita
ese pequeño espacio que ustedes ven ahí, hagan de cuenta, son estos mismos 5 grados que ustedes ven aquí. ¿Sí? Los grados que nos está dando este holder para colocar esa pastilla con esa claridad. Entonces esa claridad de esos grados pues son lo que me está permitiendo ahorita que solamente la nariz del inserto sea la que está cortando el material de la cara, y aquí pues evite que la herramienta o la pastilla se embarre con la cara que voy rectificando, o sea que no tenga contacto, porque si tuviera contacto la pastilla con esta cara, pues posiblemente si quedara material o ahí o algo se fuera embarrando, pues la cara va a quedar, en vez de quedar bien lisita la cara, pues me va a quedar toda rayada, ¿verdad? Si me doy a entender. Y por eso les digo, pues hay dos holders. Teníamos el holder que ponía la pastilla. Sí, no, aquí no lo puse. Pero bueno, totalmente recta, pero en este caso pues me da la claridad que ustedes ven ahorita, ¿no? Entonces a lo que voy es, puedo limpiar la cara de la barra. Ya lo hice, ahí está. ¿Cómo es el corte para limpiar la cara? Me posiciono en Z, me muevo en X, y en X es donde hago el corte. ¿Por qué? Porque el corte en X, ¿cómo es? En sentido que vertical, ¿verdad? De arriba, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, ¿sí? Hacia el centro, vamos hacia el X0, donde si vamos desde afuera hacia adentro, vamos en un sentido hacia X negativas, ¿verdad? Entonces puedo hacer cariados y puedo hacer el cilindrado, ¿sí? Cilindrar, reducir el diámetro del exterior, el diámetro de la barra, del exterior de la barra. Ahí está, corto al ras del perfil, corto al ras del perfil. Igual cuando llego aquí hasta el final de aquí de este diámetro, igual aquí se dan cuenta cómo mantiene una claridad entre el perfil final, ¿sí? También le está ayudando a esa parte. Entonces únicamente para que lo que está haciendo contacto sea ¿quién? Este radio del inserto, que es el radio, también habíamos dicho que tiene medida, ¿verdad? Lo podemos definir qué tipo de radio queremos dejar en esta esquina. Se dan cuenta, una vez que terminó de hacer el radio, vean, la esquina pues es totalmente aguda, ¿verdad? Como 0 grados, como hacía perpendicular 90 grados. Pero se dan cuenta qué fue lo que dejó aquí el inserto. Cuando se retira, ¿qué fue lo que dejó? Su radio, ¿verdad? Si ese radio me lo hubieran pedido de alguna medida en especial, por ejemplo de un 16, ¿qué tipo de radio tendría que tener la pastilla? ¿Qué número de radio tendría que tener la pastilla? Por eso es que es importante que cuando ustedes están ahorita aprendiendo, por ejemplo, a conocer sus insertos, pues lo que es importante es saber este tipo de radio, el RE, que es el radio del inserto. Y hablábamos que ese RE lo vamos a encontrar, ¿sí? Que es el último número, este 4 es el que define qué tamaño de radio va a ser en esa esquina. Y en esta tabla el número 4 nos está hablando de que es un radio, un corner radios, aquí dice, de un 16. Pero qué tal si ese radio me lo pidiera de un 32. Entonces el radio debería de ser un CNMG 4. Aquí en vez de 4 sería 32, 432, para que el radio que deje un CNMG 432, ¿sí? sea de un 32, que un 32 son como 31 milésimas. Entonces imagínense que ese radio que me pide aquí en la esquina tiene que ser de 31 milésimas. Entonces tendría que ir a elegir un CNMG 432. Si me pidieran un radio de un 16, entonces el de un 16 es el 4, el radio 4. Entonces para poder dejar este radio de un 16, que son 61 milésimas, tendría que pedir entonces un CNMG 434, ¿sí? Este tipo C, NMG 43, y al final el número del radio 4, un 16. Entonces eso viene especificado con el plano. En el tema número siguiente, en el número 4, ahí vamos a profundizar un poquito más con eso. Bien, entonces el diámetro de afuera, también el más grande de acá atrás, también lo estoy cilindrando, lo estoy reduciendo. Un diámetro más chico, que es este de aquí. Pero se dan cuenta, esa fue la facilidad de cómo trabaja un CNMG. ¿Qué tal si trabajáramos con un VNMG, con un DNMG?
¿Cuál es el DNMG? Este es el DNMG. El ángulo es más agudo, son 55 grados, ¿verdad? Un poquito más cerrado que el de 80 grados que tenía el C. Pero aquí la pregunta es, ¿un DNMG puede hacer el trabajo que ustedes acaban de ver? ¿Lo puede hacer un DNMG? ¿Lo podría hacer? El trabajo que acaba de hacer el cariado y el cilindrado del exterior, ¿lo podría hacer un DNMG también? Pregunto. ¿O no saben a qué me refiero con esa pregunta? Bueno, vamos viendo a ver si lo puede hacer un DNMG. Nada más que aquí no sé por qué no me... DNMG. Voy a elegir un 432 también. Y un holder DDJN 164C. Ahí está. Le voy a poner herramienta 2. Ok, voy a elegir en este caso un DNMG. Y voy a ver si el DNMG puede hacer el mismo trabajo que un CNMG. Entonces, este es el DNMG. Ahí está el DNMG, que es este inserto que está aquí. Y vamos haciendo el mismo trabajo que hizo el DNMG. ¿Qué fue lo que hizo? Carear, limpia la cara y limpia el cilindro del diámetro. ¿Pudo hacer el mismo trabajo el DNMG? Obviamente que sí, ¿verdad? Lo que acabamos de ver es que sí lo pudo hacer. Trabajó bajo las mismas condiciones, ¿sí? Que estamos entendiendo que si queremos entender que lo que está pasando ahorita, pues es esto, ¿no? Acabo de entrar con la herramienta, hacer un careado y limpiar, cilindrar el diámetro exterior. ¿Lo pudo hacer? Obviamente que sí, ¿verdad? No hubo ningún problema, no hubo ningún cambio en la geometría. La geometría se ve igual, ¿verdad? No hay ningún cambio. Ahora, la pregunta ahora, un VNMG, un inserto como este, un VNMG, ¿podría hacer el mismo trabajo que un CNMG y que un DNMG hasta ahorita? ¿Lo podrían hacer igual? Vamos viendo ahora. Voy a elegir un inserto VNMG para hacer el trabajo con esta pieza. Entonces, voy a ver. Hace el careado también sin ningún problema. Ahí también se ven sus 5 grados de claridad. Y viene a hacer el contorno exterior, el cilindrado, y también lo hace sin ningún problema. ¿Se dieron cuenta? Entonces, simulando en la tridimensional, veo que también hace su careado y su corte exterior sin ningún problema. La geometría sigue siendo como igual. Entonces, los tres insertos para este tipo de maquinado, donde voy a maquinar una barra como hacer un corte como estos, un careado y un cilindrado en cortes rectos con caras perpendiculares, ¿sí? Con superficies perpendiculares, pues no son ningún problema para ninguno de los tres tipos de inserto. ¿Se dan cuenta? Bien, vamos a ver ahora caso número 2, y ahora van a participar ustedes. Imagínense esta pieza. Si la quieren conocer, la voy a revolver, la voy a hacer sólido para que la puedan conocer. Le voy a dar un color, ¿sí? Y ahí está la pieza. Esta es la pieza que actualmente vamos a hacer, ¿sí? Ahora vamos a lo siguiente. Si yo de entrada voy a entrar con un DNMG. Voy a entrar con un DNMG. ¿Se acuerdan cuál es el DNMG? El DNMG es este que está aquí, ¿sí? Tiene 55 grados de claridad, 55 grados, perdón, de ángulo de ataque y de sus ángulos. Y vamos a ver cómo funciona el DNMG. En este caso voy a empezar ahora con el DNMG. Entonces,
Dame un segundo. Voy a terminar con este caso número 1 y me voy a ir al de DNMG. Voy a revisar nomás que tengan el D y el D. Muy bien. Ok, voy al caso del DNMG. Ahora imagínense, entra el DNMG y hace su corte y corta totalmente, sin ningún problema. Nuevamente, hace su cariado sin ningún problema. Ya sabemos que puede hacer cariados sin ningún problema, ¿verdad? Un DNMG, un CNMG, un BNMG. Pero si cortamos en el perfil exterior, vean el ángulo de claridad que tiene la herramienta con este holder. O sea, una cosa son los grados que tiene el inserto, y otra cosa es el grado, el ángulo que tiene este holder, que lo estábamos viendo en un holder como este que vemos aquí. ¿Cuántos grados tiene? 32 grados, vean. ¿Sí? Voy a ver si lo puedo aumentar. Ahí está el holder. Ese es el que estamos viendo ahorita. ¿Cuántos grados tiene? 32 grados. ¿Sí? Entonces, quiere decir que para que yo pueda hacer este trabajo, ¿sí? Es porque este ángulo cabe dentro de esos 32 grados. O sea, es menor a 32 grados, por decirlo así. Y entra y hace su corte sin ningún problema, con esa claridad bastante grande para poder no alcanzar a dañar el perfil físico final de la pieza. Hace su corte cilindrado tanto en el ángulo como en el recto, como ya lo hemos visto en la parte anterior. Corta su cara y corta su diámetro exterior. Entonces quiere decir, esta línea roja, ¿la alcanzan a ver? Esa línea roja vamos a medir cuántos grados tiene ahorita. 25 grados. ¿Cuántos grados decíamos que tenía que tener el holder? 32 grados. O sea, 25 grados caben dentro de los 32 grados. Pues sí, ¿verdad? No, sin ningún problema la herramienta hace su trabajo. Por eso es que no hay ningún conflicto entre la herramienta y el material. El trabajo lo hace correctamente y limpiamente, sin ningún detalle de que la herramienta chocó con el perfil a la hora de estar cortando. Bien, miren. Corta la cara y hace su corte de perfil sin ningún problema. ¿Está? Ahora, ¿qué pasaría si usáramos un VNMG? Vamos a ver el VNMG. Yo ya tenía creadas estas herramientas, no sé por qué no están ahorita ya, pero no me tardó mucho en hacerlas. VNMG 432, un holder MVJN 163, lo dibujo, ahí está. Esta es la herramienta 3. Y también voy a crear de una vez las herramientas tipo C. CNMG 432. Todo estoy agarrando tipo el radio 2, get holder, el CCJN 164. Ahí está. Y esta le vamos a poner la 1. Ok, entonces vamos a agarrar el VNMG. ¿Se acuerdan cuál es el VNMG? Vamos a dar una recordadita. El VNMG es este inserto. ¿Sí? Este inserto que está aquí. Que sus grados son de 35 grados. ¿Sí? Ok. Este es el inserto. Y el holder en el que vamos a trabajar ahorita va a ser uno como este. ¿Sí? Aquí está. Entonces, vamos viendo si lo puede hacer el trabajo el VNMG. En primer lugar, el cariado lo va a hacer sin problemas, ¿verdad? En segundo lugar, el diámetro exterior lo hace. Vean la gran claridad que tiene un VNMG. Nada que ver con el DNMG, ¿verdad? O sea, tiene mayor claridad para poder hacer esta rampa o este corte, ¿sí? En ángulo. Y todavía ese ángulo, si hubiera estado más grande, más abierto, el de la figura, el de la pieza, pues sin rebasar este perfil, pues lógicamente hubiera podido haber sido un poquito más abierto, ¿verdad? Más grande.
¿sí? Entonces no hace sin ningún problema el VNMG. Entonces, tanto el DNMG como el VNMG hasta ahorita tienen la aplicación de poder hacer este trabajo que estamos viendo en la pantalla. Entonces, igual lo simulamos como lo estábamos haciendo ahorita aquí con el D, cariado y perfil exterior. ¿Cambió en algo? No, ¿verdad? Tanto como el D y el V tienen suficiente claridad en sus ángulos de corte y de ataque para poder hacer el trabajo sin problemas. Ahora, ustedes, la pregunta es, ¿creen que el CNMG puede hacer ese trabajo? El tipo C. ¿Creen que lo vaya a hacer? Vamos a ver. El tipo C, ¿se acuerdan cuál es? El tipo C es el primer inserto que vimos. Estos, como los que parecen como un poquito más cuadraditos, pero que no están tan cuadrados, ¿verdad? Tienen 80 grados. Si hubieran estado cuadrados, tuvieran 90 grados, ¿verdad? Perpendiculares las caras. Pero tiene 80 grados, es más robusto, más gruesecito, más ancho. Entonces, vamos a ver. Entra el CNMG, hace su cara y ahí sin ningún problema, como en la anterior pieza, ¿verdad? Careados no tenemos ningún problema. Pero cuando vamos a entrar aquí, vean, no entra. ¿Por qué no entra? ¿Alguien me puede decir por qué no entró? Por el ángulo del corte. El ángulo de ataque de ese corte, ¿verdad? La claridad es demasiado pequeña para un inserto muy robusto. Entonces esa fue la razón por la cual no. Entonces la aplicación de esta herramienta para hacer ese trabajo queda totalmente fuera, ¿verdad? No podemos trabajar con este inserto y con ese holder. Entonces a eso me refería hace rato cuando decía tienes que conocer de herramientas para poder determinar qué herramienta es la que te va a ayudar a hacer el trabajo, ¿sí? Y a veces hasta determinar qué herramienta te pueda llegar a hacer hasta toda la pieza, ¿sí? Inclusive, o la mayor parte del trabajo de la pieza. Entonces se dan cuenta, miren, hace su S, pero sí hizo su cilindrado aquí atrás, porque eso sí lo puede hacer, ¿verdad? Cortes rectos, pero un ángulo muy cerrado no lo va a poder atacar porque este ángulo es muy poquito la claridad que tiene, como decía ahorita Manuel. Entonces corremos otra vez la simulación en el sólido y vemos que cariado y cambió la geometría, pues sí, ¿verdad? Nada que ver. Entonces no es la aplicación, a eso me refería. Como ven, ya están entendiendo un poquito más cuáles son las características y los alcances que tienen los insertos por sus geometrías. Lo estoy haciendo ver de esta manera muy básica para que ustedes me entiendan. No sé si me doy a entender. Sin problema. Yo sé que los hice sufrir un poquito hace rato cuando les estaba hablando de nomenclaturas y cosas, pero esta es la parte práctica que quería que ustedes vieran. ¿Cómo ven, Norberto? ¿Todo bien? Se retiró Norberto. Viviana, bien. Qué bueno. Vamos a ver el último caso, el VNMG de todos los que hemos visto hasta ahorita. Entonces cerramos este caso y vamos al último caso. Vamos al caso número 3. Este es otro, ¿sí? Otra pieza. Se las presento. Déjenme darle un revolve. Vamos a ver aquí, ok. Así, la pieza se ve así. En un curso de CNC de Mastercam ustedes van a poder hacer todo lo que estoy haciendo yo ahorita, si ustedes se van por ese curso. Que por cierto se me pasó lo de la encuesta. No pasa este fin de semana. Vean, esta es la pieza, ¿sí? Está curiosita, está muy sencilla, curiosa. Ahí está. Bien, vamos a ver qué aplica aquí. Vamos a ver qué herramienta está ahorita asignada. Está el VNMG. Entonces vamos a empezar por el VNMG. ¿Se acuerdan cuál es el VNMG? El VNMG es el más agudo, el que tiene los ángulos más cerraditos, ¿verdad? El de 35 grados. Empecemos por esa. Entonces vamos a entrarle. Entra la herramienta, hace su cariado. Ya vimos que para cariar ninguna de las tres tiene problemas, ¿verdad? Todas están bastante bien. Pero aquí entra y hace su ángulo, pero este ángulo, vaya, es más abierto que lo que decíamos hace rato, ¿verdad? Si hubiera estado más abierto y casi, ¿verdad? Entonces
se dan cuenta la claridad de ángulo, ¿sí? Que apenas alcanza a entrar. O sea, ¿cuántos grados tendrá la herramienta ahorita aquí en inclinación? Pues deben de ser más de... Si medimos en los ángulos que tiene ahorita, este ángulo de la parte son 45 grados. Entonces debe tener más de 45 grados de inclinación el ángulo de la herramienta con la que está entrando a cortar, ¿sí? O sea, debe ser más de 45 grados este ángulo de la herramienta para poder soportar esa claridad de ángulo. Entonces, hasta ahorita lo que podemos ver es que el BNMG hace el trabajo perfectamente bien, ¿sí? Recorre el perfil de la parte sin ningún problema. Hace el cilindrado, que también ya hemos visto que no batalla para eso. Y también el cilindrado del diámetro en superficies perpendiculares, ¿verdad? Y rectas. Entonces, 45 grados quedó corto, pero casi al ras del ángulo que podría haber tenido esta herramienta con este holder. Entonces el holder también pone la pastilla en ciertos ángulos de claridad, se dan cuenta. No solamente cuentan los ángulos de las pastillas, ¿sí? Qué tan cerrados están, si son de 35, de 55, sino también la posición en que el holder coloque la pastilla para poder alcanzar a atacar ese punto de apoyo, donde debe de entrar y no interferir y hacer conflicto con el material, con el perfil. Bien, ahora, más o menos ya saben por dónde voy. ¿Qué pasaría si yo digo, bueno, vamos a entrarle ahora con un DNMG? Voy por el inserto, voy por el DNMG y agarro un 432, también mismo radio, y voy por el holder, get holder DDJN. Ahí está. Pues este es el holder, el DNMG, y esta vamos a poner la número 2. Y vamos a elegir también el DNMG aquí. Y vamos a ver cómo nos toca. Entonces viene el DNMG, ¿sí? Vamos a quitar eso. Viene el DNMG, hace careado otra vez. Para carear, ninguna de las tres herramientas ha tenido problemas. Pero aquí tampoco tiene problemas. Pero aquí miren, bárbaro. Ya no quiso seguir, ¿qué? Ya no quiso seguir la geometría de la herramienta, de la pieza. ¿Se dan cuenta? El ángulo lo tuvo que hacer más grande, más, sí, no quedó a la misma inclinación de la geometría de la parte. Entonces esa parte aquí ya no la pudo atacar la herramienta. Sí ataca las superficies perpendiculares y rectas, ya nos dimos cuenta, tanto la cara como el cilindrado de estas áreas, pero esa área ya no. ¿Por qué? Porque el ángulo no es suficientemente, no tiene la suficiente claridad, ¿verdad?, de inclinación para poder atacar directamente. Entonces, si hacemos la simulación, ¿sí?, de lo real y utilizamos una herramienta como esa, pues lógicamente su ángulo de aquí pues no tendría nada que ver con el ángulo que debe de tener parece, ¿no?, que sí es, pero no, realmente no es y no cumple con la geometría que debe de tener la pieza finalmente. ¿Ves? Que es este ángulo. Entonces, por último, y que ya sabemos que tampoco no va a funcionar, ¿verdad?, sería el CNMG. Igual un 432, get holder CCJN, y lo llamamos la herramienta 1. Ahí está el tipo C. Y ahí está el resultado. Ya hemos dicho que carea fácilmente, corta cilindrado recto sin problemas, pero pues igual que el anterior caso, no logra alcanzar a entrar. ¿Sí? Se queda ahí. No puede entrar porque su claridad de ángulo no le da ese ataque para poder. Su geometría de inserto tampoco le puede dar eso porque es demasiado robusto. Ese inserto no tiene tanto ángulo, ¿sí?, de claridad para poder entrar y cortar fácilmente. Entonces, ni el CNMG ni el DNMG, ¿sí?, el único inserto aquí capaz de poder hacer esta tarea sería el VNMG. De la familia de los insertos rombos, el V es el último inserto, ¿sí?, con esos ángulos tan cerrados, ¿sí?, de 35 grados, ¿sí?,
que vemos aquí. Este es el último de las familias de los insertos rombos que tiene más agudez para poder atacar. Entonces creo que son varios de los tipos rombos, pero este fue el único, vean, que hizo su cara, hizo su cilindrado en el diámetro, atacó el ángulo de ese corte y completó totalmente el perfil de la pieza ya terminada. ¿Cómo ven? ¿Se entendió? Sí, profe. Y ahí está la pieza. En el Mastercam, cuando ustedes programan, ustedes, por ejemplo, la pieza ahorita se las mostraba de esta manera. Revuelves del aspecto sólido, ¿verdad? De esta manera, sólida. Pero en el Mastercam no es tan necesario, o en los programas no son tan necesarios que tú aprendas a programar sólido, haciendo la figura sólida, o creyendo que tienes que diseñar una pieza sólida. Tú de esa pieza solamente lo único que haces es dibujar la mitad de la parte, como el perfil, la mitad. Y esa mitad de la pieza, pues es esta que se ve aquí. La voy a poner de color azul. ¿Sí? Esa que se ve ahí. Entonces, cuando tú ya haces el maquinado de la pieza, lo que tú haces arriba, como lo que decíamos hace rato, ¿verdad? Ya hace unas clases dijimos, lo que tú cortas por un lado, lo cortas también por el ¿qué? Por el otro, ¿verdad? Si corto aquí, corto también ¿de dónde? Del otro lado. ¿Por qué? Porque la pieza está girando, ¿verdad? Corto aquí, corto también del otro lado, corto aquí, corto del otro lado, corto aquí, corto del otro lado. Se reproduce totalmente y ahí está la figura, ¿verdad? Del contorno, por decirlo así, de ambos lados, ¿verdad? Simétrica, tanto de arriba como de abajo. Y eso es lo que finalmente hace que también, pues ya a la hora de simularlo, pues igual sea ese resultado en ese efecto. Como ven, así es como debe haber quedado la pieza. Entonces ahí te das cuenta de que solamente la herramienta que acabamos de ver, pues es la única que podía haber hecho este trabajo. ¿Cuál? VNMG. Entonces de esas características, de esas tres características, tanto del C, ¿sí?, como del D que está aquí, ¿sí?, pues es por eso es que es bueno conocer, saber de este tipo de insertos, de esa familia de insertos, cuál es el que mejor me podría aplicar para un caso como este, ¿sí? Si es que quiero llevar a cabo este trabajo, realizar esa operación de maquinado. Ok, hasta aquí se entendió. Sí, profe. Sí, todo bien. Bien, yo les voy a dejar de tarea, ¿sí?, igual que échense una vuelta aquí a lo que es la presentación de herramientas de corte. Aquí ya les actualicé la presentación. Y hace como unos días, cuando me dijeron que se las compartía, yo actualicé únicamente hasta lo que son los insertos redondos, ¿sí?, hasta por aquí, inserto redondo. No, solamente teníamos hasta los insertos, los tipos de holders. El fin de semana ya terminé de actualizar insertos para ranurados, ¿sí?, herramientas para ranurados, insertos para tronzados, herramientas de tronzado, cuchillas. Entonces ya les actualicé hasta para insertos para hacer roscas. Ya les actualicé todo ya está terminado, por decirlo así. Entonces esta va a ser la información que ustedes que nosotros vamos a ver a final, ¿verdad? Del tema número 3. Entonces, por aquí, por la familia de los insertos rombo, pues miren, las aplicaciones que acabamos de ver, por ejemplo el tipo C, que es esta la aplicación que estábamos viendo ahorita. Ese es el tipo de inserto, ¿sí? Ahí están algunas de sus geometrías. Ay, disculpen, es que me levanté con un dolor de espalda. Y estos algunos de este video, como algunos otros, pues son videos que subo inclusive los proveedores de herramientas, donde te van mostrando pues un poquito para que conozcas este tipo de insertos, cuáles son sus características. Vean la forma, el ángulo de ataque en esa posición. Vean ese mismo inserto, pero ahora atacando de esta manera, para cortar tanto caras como para cortar haciendo cilindrado.
haciendo cilindrado de manera recta, solamente para hacer cariado y cilindrado recto. Se dan cuenta que es la ventaja que tiene el hacer ese tipo de cariado, remover remanentes de material demasiado grandes o excesivos, sí, poniendo en ese ángulo lo que es la herramienta, o para a la hora de hacer cortes con barras en interiores. Entonces a eso me refería, ¿no? Que pueden ver ese tipo de videos. Está el tipo D también les agregué este video, por ejemplo, el tipo D. Ya, digo, agregué videos que yo sé que pueden encontrar ustedes en el YouTube, pero yo me fui a buscar pues un poquito los más didácticos para que vean las aplicaciones que tienen. Ese por ejemplo es el tipo D, el DNMG de 55 grados. ¿Sí? Vean las capacidades que tiene el inserto, ¿verdad? Para poder hacer los tipos de cortes. Estamos hablando de los ángulos, ¿verdad? De ataque, los cortes, las cavidades, que no pueden hacer los NMG, pero los DNMG ya con ese ángulo que tienen, pues se les facilita. Vean en el interior de la materia cómo entran sin ningún problema, ¿verdad? Y está el V. El tipo V, miren. Ese es el más agudo, ¿verdad? Ángulos más pequeño. Ahí están los 35 grados de ángulo que tiene ese inserto. Si me preguntan, bueno, ¿y esto qué onda? ¿Es universal? ¿O eso es o sea, donde quiera lo aplican? Pues, lógicamente así es. Por eso se lo estoy exponiendo de esa manera. Son insertos que en su mayoría es el estándar que se utiliza en la empresa. ¿Por qué? Porque son insertos que se adaptan para la capacidad de los holders con esos tamaños de 1 por 1 pulgada, para poderlos colocar ahí en los chunks de las torretas. Entonces este tipo de inserto en su variedad pues es uno de los más. Vean el corte que hacía el VNMG y el DNMG, como tiene tanto más. 52 grados es lo que tenían, por eso 45 grados pues no fueron nada, ¿verdad? 52 grados se los llevó como si nada, ¿verdad? También les puse algunos otros videos, por ejemplo les puse este video también. Ya vamos a terminar ahorita la clase. Hey guys, welcome back to the shop for another episode of Shop Talk. Están en inglés, sí, pero me gustó porque igual explica bastante sobre la variedad de los tipos de los insertos, los de 80 grados, los tipos C. Tiene un librito, sí, que es el manual de maquinado. Este librito lo tengo, de hecho, no lo he escaneado, ¿verdad? Para podérselos pasar, pero ahí tengo mi copia de mi librito. Ya no sé dónde quedó, ya no. Pero vean, ahí está, por ejemplo, explica cuál es el tipo C y el holder en el que puede. No está el librito. El holder que puede aplicar, ¿verdad? Para el tipo C. También pues está explicando, básicamente está explicando la nomenclatura, la N, los grados del ángulo de la pastilla, la tolerancia de los insertos M. La G pues es el tipo de rompeviruta que tiene, si tienen hoyos o no tienen hoyos. Entonces es de lo que estábamos hablando. Pues él también lo explica aquí a su manera, ¿verdad? De ver todos los holders mano izquierda, mano derecha, los holders que son tipo neutrales, ¿sí? Y también algunas otras aplicaciones. Por ejemplo, ahí enseño una herramienta que también es de fresado. Entonces está bastante interesante el video, ¿no? Igual también está, por ejemplo, es una herramienta de fresado y también utiliza ese tipo de insertos. O sea, el mundo de los insertos no solamente varía en los que son de torno para el torno, no, también esos insertos pueden ir para aplicaciones de fresadora, ¿sí? Entonces está bueno el video, por eso me agradó, me gustó, y se los dejé ahí para que algunas de las aplicaciones en el maquinado de este tipo de herramientas, ahora sí en la vida real, pues aquí también les dejé videos para que conocieran un poco de ellos. Por ejemplo, está el CNMG. Ahí por ejemplo está haciendo un cariado, ¿verdad? Sí, a esa sección del material.
Vean el ataque del inserto. Cariados para estos insertos como si nada se los lleva, ¿verdad? Fácil. Deja de ver si le puedo subir. Vean el efecto del Phantom cámara ahí. Cómo va saliendo el hilo de la rebaba. Interesante, ¿no? Cambió el inserto, vean. Ahorita estaba haciendo desbaste con un inserto que tenía un radio más robusto. Pero pongan atención en el radio. En el radio del inserto, como es de mayor tamaño. Ese que está cortando ahorita. Ese radio que tiene inserto, vean que es más grande, ¿se dan cuenta? A diferencia de este radio de inserto que va entrando ahorita, un poquito más pequeño. Pero también el radio también ayuda un poquito a tener acabados más finos, mayor precisión. Y un radio más pequeño pues ayuda también a no estresar tanto lo que es la carga de corte que está imprimiendo en el material. Y al no estresar y al imprimir más precisión, pues es la calidad que vas a recibir, ¿no? en la parte, esa precisión. Ahí está dando el acabado. Vean, la carga de corte es mucho más pequeña que la que hizo con el desbaste. Desbaste, un acabado. Esta operación, esta es una barra, por ejemplo. Es una barra de interiores, las que les comentaba hace rato. Esta operación, a diferencia del cilindrado, a esta operación se le llama mandrinado. ¿Sí? Investiguen qué es el mandrinado. Acuérdense que les dejé de tarea qué es el cilindrado. Ahora investiguen qué es mandrinado. ¿Sí? Pero el mandrinado pues es una operación que permite abrir un diámetro, de un diámetro más pequeño abrirlo a un diámetro más grande. ¿Sí? Diámetro más grande y con mayor precisión. Aquí por ejemplo les dejé también otro video. Creo que todos estos videos ya son aplicados a lo que es un poquito la realidad. Son insertos tipo C, CNMG. Para devastar, como es bien robusto este inserto, es más grueso que los anteriores, fácilmente rompe. Esta es la viruta o la rebaba, es lo que está saliendo despedido del área de corte, del área de contacto. Del área de contacto aquí donde está cortando. ¿Se acuerdan que les hablaba de los rompevirutas? Bueno, esas figuras que ustedes ven en la cara de los insertos, esos son los rompevirutas. Y es lo que le ayuda también al inserto a que la rebaba mientras que está haciendo su corte permita que la rebaba, en vez de que se quede como un hilo, se vaya así desbaratando pedacitos. Vean cómo se van cortando los pedazos, se va haciendo una pedacera de fragmentos pequeños. Eso es muy importante en el efecto del el maquinado, en la operación, porque nos ayuda a manejar mejor el control de viruta. No se genera como un hilo, así como en el video anterior, que se miraba como un hilo continuo. ¿Sí? Mientras que estaba cortando, creo que fue en este, ¿verdad? No sé, porque cuando es un hilo así que sale constante, se hace como que un hilo que casi no se corta, sí, que se queda como una espiral, como una tira. Se llegan a hacer hasta unos chamizos ahí bien enormes adentro de la máquina. Entonces es muy difícil de controlar todo ese exceso de material que se está acumulando dentro de la máquina y poderlo remover, ¿no? Otro video que también se me hizo interesante fue como este, ¿no? Ahí está el casting del material. Es un material ya preformado, ya tiene una forma, que eso quiere decir. Ahí está el CNMG. Entra. En el maquinado, lógicamente, toda la materia debe de traer cierto exceso de material para poder dejar la pieza final, para poder obtener una pieza de ahí final, el contorno que requieren los planos del fabricante o del cliente. Entonces
ahí por ejemplo hizo un cilindrado. Vean cómo vienes con imperfecciones y cómo gira ahorita la pieza o el material. Está girando como así como deforme, ¿verdad? Como si estuviera chueco. Pero el maquinado es lo que hace también, es lo que logra es darle ese rectificado a esas caras y lograr que esos diámetros o esos círculos sean lo más perfecto posibles en su redondez, circularidad, planicidad de caras. Todo eso es lo que vamos logrando durante el maquinado, ¿no? Para poder ir dando esa precisión a las medidas de los diámetros. Ahí, por ejemplo, miren. La técnica de cómo entrar a cortar, primero en Z y luego en X, y luego después en Z y luego levantar en X. Todas esas también técnicas son buenas para a la hora de programar y obtener esos resultados. Vean la viruta como se desbarata con ese rompeviruta que tiene ahí. Es un diseño como un canalito, ¿verdad? En la cara del inserto. Pero ahí la viruta se acumula y con ese canalito le ayuda a que la rebaba se estrelle y se quiebre, se rompa. Y así no mantenga un flujo constante de la viruta, ¿verdad? Que se genere como un hilo grande. Vean ahí el material. Como está como oscilando, como variando. Y el mismo maquinado como le van enderezando las caras. Pues se alcanzan a ver que el inserto se le ve como que un pequeño desgaste ya, ¿verdad? En la nariz del radio del inserto. Sí. Tenemos este otro por acá. Ya nos falta este y otro, creo. Ese es el coolant, es el refrigerante del coolant. Y vean que también en las máquinas pues hay diferentes formas de cómo irrigar ese coolant. A veces el holder trae el coolant through, dicen, el coolant pasa a través de lo que es el portaherramientas del inserto y el holder, y de otra manera pues como lo miramos en el primer caso, ¿sí? Vean la diferencia de haber estado usando lo que es la pipa del coolant apuntando directamente al inserto, y como está la pipa que está apuntando pero ya directamente con el inserto, ¿verdad? En el holder. O sea, la irrigación desde la máquina, desde la torreta, y directamente desde el holder. Y lo que muestran aquí pues ellos pues es el resultado, ¿no? de lo que les decía de la rebaba, que si se acumula mucha rebaba, pues es mejor que se desbarate, que quede sin pedacitos, que sea más fácil de manejar y que el conveyor se la lleve, a que se haga un chamizón como el que está del lado derecho, ¿no? Todo eso también es parte del control del maquinado. El tipo de inserto que utilices, el rompeviruta que tiene y la irrigación, que también es un punto importante para poder actuar de esa manera, ¿no? Que obtener ese resultado. Vean cómo se sujeta el inserto aquí fácilmente, ¿no? Donde es el punto donde hace el contacto, la fricción con el material, donde el chorro del coolant, tanto de por aquí, viniendo desde el mismo cuerpo del holder, para poder actuar e irrigar el punto de ataque del inserto. Toda esa información a veces nosotros estamos maquinando y batallando porque estamos controlando viruta con demasiado exceso de rebaba, con cortes en los que tenemos que a veces hasta parar la máquina porque se generó mucho material de este residuo que es la rebaba. Y pues esto qué fácil sería controlarlo sin tener que estar ahí nosotros interactuando tanto con la máquina o moviendo tanto para limpiar, cuando un inserto hasta con un ¿cómo se dice? Hasta con un sistema de irrigación puede llegar a controlar eso, ¿no? Qué increíble es eso. Por último, las barras. Una barra de interiores. Ya vimos algún video, ¿verdad? Por ahí con una barra de interiores.
Pero esto es en realidad lo que pueden hacer algunas de esas barras. Esta es una barra, es un tipo de barra. Hay barras que también son así sólidas y pueden llevar este tipo de sujeción para colocarle lo que son la base donde sienta la pastilla. ¿Sí? Estos se llaman mangas o porta herramientas de barras, de boring bars. Está mostrando cómo vibró la barra de abajo, ¿verdad? Y la barra de arriba, cómo no es diferente el sonido que se escucha. Pero esa barra tiene ese mecanismo en el interior para poder evitar esa vibración. Ahí lo está mostrando, ¿verdad? La convencional, que se puede llegar a vibrar, y esta totalmente absorbe la vibración. Hasta ese tipo de elementos también son interesantes. Como se vean el acabado. ¿Vieron el acabado en el interior de la barra? Cómo lo dejó todo vibrado con la que se mueve todo, y la otra barra cómo lo dejó ahí bien fino. O sea, eso también es importante. A veces estamos trabajando y vemos ese acabado así todo así como vibrado, pero es porque la misma barra está como ahorita, ¿no? Que les mostraron que está así. Durante el maquinado no lo vemos, pero está así, exagerando. Por eso es que queda el acabado así todo rayado, todo vibrado, a diferencia de usar una barra que tenga esa provisión. Lógicamente todo lo bueno cuesta caro, ¿verdad? Y esas barras pues son bastante también, pero nos ahorran bastante dinero, nos ahorran bastante número de piezas echadas a perder. Entonces esas tecnologías pues también nos ayudan a poder controlar ese tipo de cortes. ¿Qué tal? ¿Cómo ven las herramientas? Están interesantes, ¿verdad? Algunas de esas herramientas ya las había mirado, profe. Sí. Sí, de hecho, en Honeywell, en Aerospace, manejaban todo ese tipo de herramientas. Órale. Bueno, sí, o sea, es lo que les digo, ustedes no le van a poder sacar la vuelta a esto. Ustedes de frente van a ver todo ese tipo de herramientas. Por ejemplo, una de las herramientas que se utilizan para poder hacer el mandrinado con una barra, pues de primera instancia, pues es meter una broca. Por ejemplo, si el material es totalmente sólido, es meter una broca como esta, por decirlo así. Por decirlo así. Si el material es totalmente sólido como este, voy a apagar aquí el closer y el logo. Vamos a suponer que la barra es así totalmente sólida, ¿sí? Si es sólida, pues lo que necesitamos es una broca para poderle abrir un hoyo de desahogo. Para poder meter una barra, necesitaríamos utilizar una broca como esta, ¿sí? Como las que estábamos viendo ahorita. Entonces ahí está, por ejemplo, esta es una, ¿sí? Una punta, una tipo broca. Vamos a ver. Vean el sistema de irrigación. De haber conectado. Vean, acá está el material. Sí. Ahí lo que está haciendo, imagino que está haciéndole a lo mejor un tipo de careado, ¿sí? A todo el material. Está careando. Vamos a ver si está al punto donde ya terminó la cara. Ya terminó la cara, vean. Lisita la cara. ¿Sí? Terminó de hacer el careado con la herramienta. Desde afuera hacia adentro. Ahora viene la broca. Vámonos. Vean la velocidad con la que el torno cambia sus herramientas. Hace los cambios de herramientas. Vean. Y ahora sí. Vámonos con la broca. Y ahí entra la broca. Es muy importante antes de entrar con una barra de interiores, ¿sí? Es muy importante primero abrir nuestro barreno para crear ese desahogo libre, ese libre desahogo donde la barra puede entrar a hacer el proceso de mandrinado. Vean cómo se va conectando. Le voy a subir.
Ya lleva buen trabajo, ¿verdad? Vean nomás, hasta el fondo casi la metió. Pero eso es lo que se tiene que hacer. Se tiene que abrir primero un orificio para poder después seguido entrar con una barra de interiores. Sí. Por decirlo así, de esta manera. Imagínense, está el material ahí. Sí. Le voy a poner una vista del material. Desde arriba. Ahí está. Y así. Ahí para que lo puedan ver ahí. Y otra vista de acá. Vamos a ponerle ahí. Entonces, imaginen. Lo que les voy a mostrar ahorita es este maquinado. Es esta pieza. Si yo la pongo aquí así, el maquinado sería de esta manera. Va a ser sucariado, su cilindrado, un ranurado, ¿sí? Ranurado exterior. Mañana vamos a ver este tema de ranurados, ¿sí? Vean como la rosca del exterior. Y vean lo que entró antes de esta barra fue una broca. Lo que debe haber entrado antes de esa barra fue una broca. Vamos a verlo ahí donde va a entrar a ser apenas la broca. Vean, lo voy a poner en cámara lenta. Entra la broca, hace el barreno, y después de la broca entra lo que es la barra para empezar a abrir el mandrinado, o sea, a empezar a abrir ese hoyo, ¿sí? Y abrirlo hasta que tome la figura, ¿sí?, final que nosotros deseamos. Entonces, cuando está trabajando la herramienta, pues se ve así. Hacemos lo que es el cilindrado, luego los ranurados, ¿sí? Y ahorita va a entrar ahí lo que es la broca, después de hacer los cilindrados y los ranurados. Esta es una herramienta para ranurar. Esta la vamos a ver mañana, sus características. Pero vean cómo abre los ranurados. Una cuchilla. Otra cuchilla para ahorita abrir el ranurado, pero va a entrar otra cuchilla que es la que va a hacer el acabado de la ranura, ¿sí? Ya le da mejor definición, ¿verdad? Ahí a los canales de la ranura. Esta herramienta en este simulador, lo que no me gustó fue que no me hizo la rosca. Y está bien calculado y bien calibrado todo, pero no sé por qué no me define la rosca aquí en el exterior. Ahora vean, ahí viene la broca. Viene la broca. Entra la broca y miren, barreno hasta el fondo. Y necesitamos ese barreno, ¿sí?, para empezar a abrir nosotros con el boring bar. Vean ahí. Vean el trabajo de la boring bar. Ahí está entrando la boring. Haciendo su chamba, ¿no? ¿Qué tal? O sea, es el mismo inserto del CNMG, pero en una barra de interiores. Esa barra de interiores la dibujé en el fin de semana y ya la probé para ver que trabajara bien.
una barra pues parecida a lo que es lo real, ¿verdad? ¿Qué tal? Entonces es muy diferente el cilindrar que el mandrinado. El mandrinado pues se está encargando de... El cilindrado se encarga del exterior, de reducir el diámetro exterior. Pero el mandrinado se encarga de un barreno, ¿sí? De un orificio, de que con una barra, por ejemplo, como la que estamos viendo ahorita en pantalla, pues que abra más grande ese orificio, que lo vaya haciendo más y más y más grande. Y no solamente abrir un orificio recto, pueden hacer, por ejemplo, aquí la barra, miren, aquí a fondo ya dejó como un diámetro más pequeño, otro diámetro un poquito más grande, otro diámetro un poquito más grande, ¿sí? Entonces las cavidades pueden también llevar forma, miren, aquí por ejemplo haciendo un cono, ¿sí? Un cono, y hasta enfrente pues una pequeña cejita como y ahí está el resultado. Entonces así está la cosa. ¿Qué les parecen las características de las herramientas, chicos? Está muy interesante, profe. Sale Rubén, nos vemos. Ya se va Rubén. Pues de este mundo de las herramientas, que son únicamente las herramientas, por ejemplo los rombos, te hace conocer como holders portaherramientas que corten por exterior para formar este tipo de geometría, este tipo de alcances que tiene cada una de esas pastillas por los ángulos, los grados de ataque. Y luego todavía también herramientas que corten por interior, que lleven este mismo tipo de geometría de insertos para poder también aplicarlo, para poder hacer el mandrinado, ¿sí? En el material, hacer como un tipo anillo, ¿verdad? Por decirlo así, un anillo que tiene diámetro exterior y diámetro interior, o sea, perfil exterior y perfil interior. Pues es una de las aplicaciones. Vaya, mira, está el barreno otra vez, ¿verdad? Todo hecho el brocazo. Ahora sí ya podemos meter la barra. No se debe de meter una barra sin antes meter lo que es la broca. Entonces la broca es el papel muy importante para abrir un barreno. Y pues finalmente reducirlo en eso, ¿verdad? Entonces mucho de esto viene dentro de la programación. Nuestra parte la parte importante de nosotros para programar pues es aprender a aplicar la herramienta tal y como la hemos estado conociendo ahorita visualmente, y así visualmente la vamos a ir conociendo frente a una máquina mientras que la veamos ejecutar, así como estamos ahorita posiblemente viendo la simulación que estamos viendo en pantalla. Así posiblemente vamos a estar viendo una máquina simulando todo el corte real, ¿no? Frente a una, ya operándola directamente. Entonces ir conociendo y asimilando cada una de esas funciones de las herramientas que van cambiando, que van entrando, que están instaladas en nuestra torreta, pues nos va abriendo ese mundo, ¿verdad? De aplicación de cada una de ellas. Y esa es la parte importante e interesante que nos ayuda también a la hora de meternos en la programación, para poder aplicarlas para lo que queramos hacer, ¿verdad? ¿Sabes qué? Quiero hacer esta pieza. Ok, entonces para hacer esa pieza, fíjate que podemos usar esta herramienta, esta barra, este CNMG, este VNMG. Entonces eso es lo suave, eso es lo interesante, ¿verdad? Que ustedes aprendan ya a vaciar esa parte final, vaya. Entonces hacia allá es a donde van. Y yo espero que pues que ahí, si seguimos pues en otro curso más adelante, pues igual les sigue ayudando un poquito más de ello, que no, aprendan más sobre el CNC. ¿Qué tal? Ya está el material. Materia, ¿sí? De tan sólida que llegó, crear un anillo de esta forma, ¿no? Y todavía nos falta conocer más herramientas, ¿verdad? Para seguir trabajando.
Ok. Aquí es donde les decía que falta que conozcan este tipo de cuchillas, ¿sí? Aquí está la barra, la broca, infinidad de herramientas también. Más de los setos redondos, las cuchillas de grooving, la de roscas y la herramienta de tronzado que está por aquí, ¿verdad? Esas las vemos a partir de mañana. Chicos, pues ya son las 9. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el día de ahora? Un poquito más centrados ya con lo que están conociendo. Sí, interesante, profe. Sí. No, sí, también pueden hacer cortes por dentro, Diana. Ahí te das cuenta de que también esas herramientas, o sea, pueden abrir y hacer lo que sean, ¿verdad? El chiste es, y sabes una cosa, o sea, una cosa más suave que me gusta de esto del CNC, del maquinado, más que nada, en general, que cuando yo no tengo la herramienta que deseo o que necesito, o sea, de lo que ya existe, del estándar, ¿saben qué es lo que hago? Yo diseño mi propia herramienta. Yo digo, a ver, quiero una herramienta que, ok, va a tener ese inserto, pero esta herramienta o este holder lo voy a mandar a que lo hagan con este ángulo, con este de ataque y por acá, o con una herramienta, y le voy a soldar otra herramienta, lo voy a hacer todo un Frankenstein, pero al final de cuentas voy a obtener una herramienta que me va a hacer todo en uno, ¿verdad? Y créanme, está bien suave porque lo llevas a cabo y dices, órale, mira lo que hice y mira lo que logré, ¿no? Entonces, o sea, prácticamente ahora sí que meterte con la geometría está bastante interesante ahorita entrando en el maquinado. Entonces el hecho de diseñar hasta ese tipo de herramientas especiales que pueden llegar a hacer a lograr ese tipo de alcances, ¿no? Que no existen en el estándar, pero la imaginación te está llevando a ampliarte un poco más. Eso es lo suave, ¿no? Lo interesante, ¿no? Y que te vas a la casa con un chorro de tarea y con un cerebro pensando cómo fregados hacer todo y te lo quieres comer, ¿no? Entonces está suave, pues, porque te mantiene la cabeza así, ocupada, ágil. Entonces les invito a que sigan en ello. Así que, pues, chicos, mañana continuamos con el demás material, el tema. Yo creo que cerraríamos, espero yo, mañana, porque tenemos pendiente para el miércoles. Ahora sí que ya tenemos tarea de lo del el tema número 4. Les voy a explicar en clase en qué consiste, cómo van a hacer sus ejercicios. Vayan dando una checada al tema 4 para que vean de qué trata. Y créanme, no son tan difíciles, son cosas que ya hemos visto en los anteriores temas. Acuérdense que dijimos que íbamos simplemente a regresar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no le podemos sacar la vuelta a esto. Seguimos trabajando con lo mismo que hemos estado viendo, inclusive la información del tema 3, en este tema, en el 4 y en el 5. Bueno, el 5 no. El 5 es global de todo lo anterior. Bien, chicos, preguntas, dudas. Si no hay más, no les quito más el tiempo para que descansen. Voy a detener la grabación.